Buenas, bienvenidos a mi canal ODN, el canal de la programación y la matemática. Hoy vamos a hablar de recursión de cola. Es muy importante primero comprender el concepto de recursión. Y no es un chiste, es en serio. Hay que entender el video de recursión y vamos a dejar el video en la descripción. Bueno, ¿en qué consiste? La recursión de cola es una función igual, donde en lugar de hacer una llamada simplemente a sí misma, lo que hace es llamar a una función auxiliar, la cual sí se va a llamar a sí misma. Este n va a ser un parámetro de la función auxiliar y la función auxiliar va a tener además un acumulado. Este acumulado en realidad es una respuesta acumulada de la función, pero de manera parcial. De manera que voy construyendo todo el proceso. Veamos el caso de factorial. Tenemos, por ejemplo, 5 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que esto da 120. Tengamos esto en mente. Veamos primero, entonces, una forma tradicional de entender factorial. Factorial está basada en que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Y bueno, lo que nos dice esta función es que, por ejemplo, Fibonacci de 5 va a ser en realidad 5 por 4 factorial, 4 va a ser 4 factorial por 3 factorial y demás. Pero una vez que llego al caso base, que es 1, empezó a devolverme hasta que llego a tener finalmente el resultado de 5 factorial, que es 120. Donde notemos que es importante cómo se van haciendo los procesos. Si fuera una escalera, lo que está ocurriendo es lo siguiente: para el factorial de 5, el de 4, el de 3, el de 2, el de 1, y una vez que tengo el de 1, ahora sí empiezo a devolverme para calcular el de 2, el de 3, el de 4 y el de 5. Entonces tengo que pasar por dos procesos. Veamos cuál es la función en una función de cola. Tengo el factorial de 5, dice que es la f' de 5 y 1, que luego voy reduciendo el n y voy multiplicando el acumulado. Es decir, estoy haciendo esto. Estoy f' de 5 y 1, el n lo voy reduciendo en 1 hasta que sea 4 y 5, luego el 5 lo multiplico por 4, quedan 3 y 20, luego el 2 y 60, luego 1 y 120, hasta que finalmente lo que queda es el de 0 y 120, que es el caso base, entonces da 120. Y lo que estamos haciendo, volviendo a la metáfora de la escalera, es que en lugar de tener que volver a pasar por la escalera, voy llevando la escalera, pero una vez que llego al final de la escalera, que es el 0, el caso base, ya tengo la respuesta conmigo. Entonces solo tengo que hacerlo en una sola dirección. Veamos qué es lo que pasa con grado 2. Lo que tenemos acá es el famoso caso, ejemplo de toda la vida de Fibonacci. Entonces, lo que vamos a hacer para argumentar esto es hacer esta otra función. Esta función lo que me va a permitir es ir llevando los Fibonacci previos. Empieza de 0 y 1. O sea, el Fibonacci de 5 lo convierte en realidad el Fibonacci de 5, de 0 y de 1. Que va a pasar a ser el Fibonacci de 4, de 1 y de 1. Luego el de 3, el de 1 y de 2. Luego el Fibonacci de 2, 2 y 3. Fibonacci auxiliar de 1, 3 y 5. Hasta que finalmente es 5. ¿Por qué? Porque tenemos que el caso base es el 1. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el fondo? Estamos haciendo esto. El Fibonacci de k, que es el tercer parámetro, lo voy convirtiendo en el k más 1 de la siguiente recursión. De manera que el último parámetro lo convertí en el siguiente Fibonacci. Es decir, esto que estamos señalando acá en este momento, viene a ser el késimo. Es decir, el Fibonacci de k, un k que estoy imaginando, pero pasa a la segunda posición, que era el Fibonacci anterior. Mientras que la siguiente posición del Fibonacci, la siguiente que se va a encontrar, va a ser el Fibonacci de k más 1. Es decir, estoy construyendo la función de esta manera. El Fibonacci de n menos 1, las siguientes llamadas de la función, le voy restando 1 al n hasta llegar al caso base y voy llevando los Fibonacci anteriores recordándolos. De manera que el késimo pasa a ser el k-1 y el siguiente es el calculado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos entonces esto? Pues cuando llega el caso base, ya este késimo 1 es la respuesta. Para grados m, simplemente la función auxiliar va a tener m parámetros adicionales, donde estos de aquí,
que estoy señalando acá, vienen a ser los m casos de toda la función. Es decir, en las llamadas recursivas los siguientes números pasan a ser los que ocupaban la posición anterior, y el último es el caso del Fibonacci o del Fibonacci de la secuencia cualquiera siguiente. Ahora, ¿para qué? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginemos que tengo esta secuencia de Fibonacci. Esto que se ve aquí son los cálculos tradicionales de una recursión de pila de Fibonacci. Lo que estamos teniendo acá son todos los cálculos que forman un árbol enorme de todos los casos, hasta calcular Fibonacci 5. Pero vean lo que está pasando en los círculos. Fibonacci de 3 está calculado 2 veces. Fibonacci de 2 está calculado 3 veces. Se puede ver que se calcula una cantidad de Fibonacci de veces a la vez. Mientras que en la recursión de cola queda de esta manera. Y podemos ver claramente cómo la cantidad de pasos que se requieren es cada vez menor. Y reduzco en complejidad. Ahora, ¿qué pasa en una sucesión? Una sucesión como esta, pues, se puede escribir de esta manera, donde, igual que antes, el último valor de acá es simplemente la suma parcial desde el k original hasta el elemento que estoy calculando en ese momento, el k actual, por decirlo así. Bueno, aquí quedan algunos ejercicios que recomiendo a todos hacer. Básicamente son funciones de recursivas tradicionales, y la idea es poder pasarlas y convertirlas a una recursión de cola. Noten que el caso 2 y el caso 3 tienen una pequeña modificación, que es que además de llamar a las funciones auxiliares, también le suma una constante. Pero si está claro cómo se van llevando los procesos anteriores, pues esto también debería poder hacerse. La idea es poder reducir la complejidad de todas estas funciones a un costo de n. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por verme y como siempre las referencias a Wikipedia. Un placer.